Tenemos hoy a Cristina Montiel, que es catedrática de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid. Ella se doctoró en Filosofía y Letras en la sección de Geografía de la Universidad de Alicante y defendió su tesis en 1992 y en 1996 ya se incorporó a la Universidad Complutense de Madrid como profesora, previo paso por la Universidad de Alicante, donde también fue profesora. Allí fundaste un grupo de investigación, ¿no?, en geografía política y socioeconomía forestal, cosa que nos dará pie para hablar, es lo que te comentaba antes, de muchísimos temas. Ha sido también profesora invitada en universidades como la Universidad de Provenza en Francia, en la UCLA en California, en Melbourne también en Australia y en la Università degli Studi di Napoli, Federico II, obviamente en Italia, ¿no? Has participado en numerosos proyectos europeos, has publicado numerosísimos artículos científicos y se te ha valorado mucho, y es un tema que me gusta destacar aquí, se te ha valorado mucho tu categoría profesional como profesora, ¿no?, como docente en la universidad, que has recibido varios premios en ese sentido, ¿no? De ahí deduzco que te encanta enseñar, ¿o no? Sí, lo que más me gusta y de lo que yo realmente estoy más orgullosa es de esa faceta como profesora. Yo quería ser profesora y lo he conseguido. Soy profesora y me gusta mucho dar clases, enseñar la educación. Me gusta la educación. Y además una educación que no se reduce a las aulas ni a los estudiantes matriculados en la universidad, sino educación en un sentido mucho más amplio, educación dirigida pues a la sociedad. Yo creo que los profesores de universidad somos unos privilegiados, somos muy afortunados porque tenemos la oportunidad de desempeñar una función social que tiene que ver con la educación, claro, y eso es una oportunidad que hay que aprovechar. Y sí, me gusta ser profesora. Y aparte haces investigación, tienes tus clases de docencia, que antes hemos comentado que estás muy ocupada porque se ha iniciado el curso, pero creaste este grupo de investigación en geografía, ¿no?, política, socioeconomía forestal. O sea, son tres conceptos ya amplios, uno por uno separados, y encima los interrelacionas para hablar de incendios forestales. El ámbito de estudio es enorme. ¿Podrías de alguna manera, para aquellas personas que nos están escuchando, brevemente decir cómo relacionas estos tres conceptos con los incendios forestales? Bueno, cuando yo comencé a trabajar en geografía forestal, fue en relación con mi tesis y era desde una perspectiva histórica. Yo soy historiadora también por formación, entonces lo que me interesaba era entender cómo los espacios forestales habían ido cambiando a lo largo del tiempo y cuál era la raíz de los problemas que presentan hoy en día. Y me centré en aquel momento en los montes de utilidad pública de la Comunidad Valenciana y yo lo que quería era entender cómo esos montes de utilidad pública habían llegado a tener esas estructuras espaciales, esos problemas y también esas oportunidades. Claro, si tú enfocas esta cuestión desde una perspectiva espacial, social y temporal, pues naturalmente te metes en un ámbito en el que todos los aspectos políticos, sociales y económicos están interrelacionados. No puedes entender muchos problemas si reduces el zoom solamente a lo económico o solamente a lo social o solamente a lo político. Había que integrarlo. Entonces, desde esa perspectiva integradora en la que el objetivo es entender la raíz de los problemas, es como se articuló ese enfoque del grupo de investigación y siempre desde la geografía histórica. ¿Cuándo aterrizamos en los incendios? Los incendios eran naturalmente uno de los problemas y fue uno de los primeros asuntos que nos interesaron o que me interesaron, pero que era tan complejo y era tan difícil de entender que realmente no llegué a abordarlo. Esto yo lo comencé a trabajar de una forma muy, muy superficial en la tesis doctoral a finales de los 90, pero y quien me ayudó fue Ricardo Vélez, pero se había quedado aparcado hasta que un día, en el año 2004, Francisco Rego me llamó por teléfono, amigo,
para proponerme participar en un proyecto estupendo europeo en el Fire Paradox, liderando toda la parte social, pero sobre todo Francisco Rego lo que quería es que yo coordinase el reto de ese proyecto, que era cambiar la política, cambiar el paradigma político. A mí aquello me asustó bastante, sobre todo porque no tenía ninguna experiencia en el tema de los incendios, porque se suponía trabajar con gente que muy destacada, expertos internacionales que yo desconocía por completo y me desconocían a mí. Y Francisco Rego lo que me pedía era que yo me centrara en lo político. Ahí lo político entonces alcanzó más relevancia, más protagonismo, y focalizado en los incendios. Fue un esfuerzo por aprender. Yo me dediqué sobre todo a aprender durante 2 años, a aprender con personas que sabían mucho. Tuve mucha suerte, conocí a Marc Castelnau, conocí a Marta Miralles, conocí a Pau Costa, conocí a mucha gente que sabía mucho. Y así es como me quedé enganchada en los incendios, y de ahí ya no he salido. Desde el año 2006 casi no he hecho otra cosa más que temas de incendios. Y ahora que hablas, porque hablabas de la perspectiva espacial, o sea, tú, me corriges si me equivoco, tú determinas o escoges un ámbito espacial, ¿no?, de análisis, y luego necesitas buscar unos registros, ¿no?, que te den información sobre ese ámbito espacial. Imagino que registros de incendios, registros de parcelación geográfica o temas de propiedad privada, temas de propiedad pública. Es así como funciona. O sea, es un poco de arqueología de los espacios, ¿no? Arqueología documental de los espacios, ¿no? Lo has descrito muy bien y muy bonito, Ariadna. Sí, sobre todo, como la orientación siempre fue desde el principio la geografía histórica, si nos centramos en esta aproximación de paisaje que acabas de señalar, porque efectivamente tratamos el tema de los incendios desde diferentes ángulos. Este es uno de ellos. Entonces, cuando nosotros trabajamos los paisajes del fuego, lo que intentamos es reconstruir, bueno, pues cómo se han configurado esos paisajes, y necesitamos pruebas que nos informen, necesitamos una información que nos dé huellas, que nos dé evidencias, que nos aporte esos datos. Y hasta ahora se había trabajado todo esto sobre todo con dendrocronología y con palinología, y se había trabajado desde la perspectiva ecológica, y se sigue trabajando, por supuesto. Pero claro, lo social son las personas, y las personas dejan huella también escrita. Y hay documentos de archivo que aportan unos datos impresionantes. Pero esos documentos, primera, cuando empezamos con este tema, ni se conocían, ni se sabía dónde estaban, ni se sabía qué información encerraban, ni se sabía desde cuándo esas series podían estar documentadas. Ese fue el reto al que nos lanzamos, y efectivamente trabajamos con archivos documentales, con archivos que son tanto históricos como administrativos, con documentos que son tanto de gestión como policiales y judiciales. Esa ha sido una de las cosas que nosotros sobre todo hemos explorado, que no se había trabajado hasta ahora. Y ya que has entrado ahí, yo ya me lanzo y digo, tenemos, ese es el orgullo de investigación para mí. Realmente es haber logrado armar una base de datos que tiene casi 7.000 registros de incendios históricos, el más antiguo de 1497, el más antiguo de 1497, una base de datos que tiene una estructura similar al EGIF, a la Estadística General de Incendios Forestales, y una base de datos que es pionera en Europa. No hay ninguna base de datos de registros histórico-documentales como la nuestra. Entonces, hemos logrado, por ejemplo, para 2 siglos completos en esos espacios que tú dices, ¿cómo los elegís? ¿Cómo elegís los espacios? Bueno, nosotros vamos buscando las zonas, los puntos calientes, las zonas donde el paisaje nos está mostrando que ha habido una presencia del fuego pues más intensa, o ha habido conflictos
por ignición más recurrentes, porque los sigue habiendo hoy en día. Entonces, a partir de hipótesis que nos marcan la problemática estructural de los incendios, pues definimos un caso de estudio, un caso piloto, y a partir de ahí ya empezamos a bucear en los archivos. Y en esos casos de estudio hemos logrado reconstruir de forma completa toda la historia de incendios y de uso útil del fuego desde principios del siglo XVIII. Por tanto, 18, 19, 20, 3 siglos. Son años. Eso es mucho. Sí. Y para mostrar también pues, que hay algunos patrones comunes entre los diferentes casos, pero también la singularidad, la especificidad del territorio. Es decir, que el tema de los incendios exige una aproximación a escala local y en cada lugar hay una problemática distinta. Y has entrado también en el tema social, ¿no? Es una parte interesante, ¿no? No solo porque aporten testimonio a través de registros, sino también por la idea esta de uso del fuego, ¿no? De las comunidades, qué uso de fuego han hecho en determinados sitios. Y luego a mí a veces también me pregunto un poco la parte emocional, ¿no? De las personas que viven en un paisaje que se quema, ¿no? Muchas veces tendemos desde la Fundación Pau Costa decir, bueno, el fuego es necesario, es un elemento natural, ¿no? Pero nos olvidamos de que hay un impacto emocional, porque es un espacio en el que uno ha sido niño o niña que ha vivido, y eso es mucho más fuerte que decir, no, el fuego tiene que quemar, luego se regenera el bosque, luego, ¿no? Entonces, esta vertiente, ¿cómo la tratáis? ¿O la llegáis a tratar o no la tenéis en cuenta en vuestras investigaciones? Si la parte emocional a la que te refieres, estoy entendiendo, es más de percepción post-incendio por parte de la sociedad actual, si es esto, nosotros apenas lo abordamos. No estamos prestando atención a estos asuntos que quizá tienen más que ver con la psicología o con la sociología, no es en lo que trabajamos. Nosotros trabajamos esa parte emocional desde una perspectiva más que histórica, voy a decir cultural, pero es que la cultura es una construcción social a lo largo del tiempo. Entonces, desde la perspectiva cultural, la cultura de las personas que viven en el territorio y para las cuales el fuego no es solamente un riesgo, ni siquiera principalmente un riesgo, sino que forma parte de su forma de vida, forma parte de su economía, forma parte de su paisaje y lo necesitan, pero lo necesitan naturalmente como herramienta, en el caso de Europa sobre todo como herramienta de gestión del territorio, y en ese sentido vacunan también al paisaje contra el riesgo de incendios. Esa es la perspectiva que a nosotros nos interesa, la perspectiva de la recuperación y la puesta en valor de la cultura del fuego y de la cultura del territorio para mitigar el riesgo de incendios en el contexto del cambio global, no solo del cambio climático. Entonces, es esa faceta social la que nosotros miramos, una faceta social que también es contemporánea, que también está viva, pero que tiene mucho que ver con, mucho más que ver con la sabiduría y el bagaje acumulado, el conocimiento acumulado de la sociedad que no se ha desvinculado del territorio, que tiene un background que es un capital humano, que es un capital social y que tiene un gran valor como oportunidad para la defensa contra incendios en este momento que estamos afrontando. Y hemos hablado de paisaje, hemos hablado un poco de sociedad, de economía y la política, ¿no? ¿Qué incidencia? A veces tenemos tendencia a pensar, y a veces es verdad, ¿no? Que la política va por un lado, la sociedad va por otro, ¿no? Y a veces piensas que la sociedad, hasta que la sociedad no presiona, igual no se hacen cambios políticos. A veces es al revés también, los cambios políticos hacen que la sociedad cambie, ¿no? Pero esta difícil relación, ¿no? Y más en el mundo, bueno, el tema de los incendios forestales, ¿no? Si añades además la percepción social que hay en la mayor parte de la sociedad del fuego y de la labor muchas veces desinformada que hacen los medios de comunicación, ¿no? En general, ¿no? ¿Cómo ves todo este triángulo o cuadrado de actores, ¿no? Para llegar al objetivo
¿no?, deseado, que es el cambio de percepción social de los incendios forestales, y que sea apoyado desde un punto de vista político, de acciones y políticas acordes. Bueno, todo esto lo veo, y yo lamento lo que voy a decir ahora, muy feo, muy mal y de una forma muy pesimista. Esa es mi impresión. Y no es una impresión subjetiva, es una impresión que se apoya en hechos objetivos. A mí mucha decepción, una decepción brutal. Creo que la política no lo puede estar haciendo peor. Creo que la desconexión de la realidad es brutal y muy peligrosa. Yo creo que la política está buscando constantemente y de forma reciente, creo que muy peligrosamente, el populismo, el sensacionalismo y salir en la televisión de una forma absolutamente irresponsable. Creo que yo me puedo permitir el lujo de hablar de esta forma porque no soy gestora del territorio y no soy bombera y yo no trabajo en estos sistemas de una forma activa, y al no ser un agente territorial puedo hablar de esta manera. Los agentes no pueden hacerlo. Pero yo muchas veces pienso, si fuera miembro de esos equipos, yo lo pasaría realmente mal, porque estar jugándome la vida y estar arriesgando y además con el conocimiento de lo que es necesario y estar hablando en el desierto y que nadie me escuche y que encima otros se coloquen las medallas de lo que yo a duras penas estoy tratando de resolver o de paliar, pues me parece una cosa bastante dura. No, la política lo está haciendo francamente mal, no, muy mal. Hay, por supuesto, algunos casos en los cuales uno se alegra de que escuchen y cumplan su responsabilidad de iniciativa, de acción, de cambio. No se puede continuar haciendo lo mismo que hace 25 años, porque la realidad hoy es muy diferente. Y esto en algunos casos, no voy a decir cuáles, pero hay ejemplos buenos. Es que si cito los buenos, naturalmente por el negativo se va a saber quiénes son los malos y por tanto no lo voy a hacer. Pero sí hay ejemplos buenos. Pero sí voy a citar una cosa que a mí me parece escandalosa y que me dolió mucho y me sigue doliendo. En el proyecto Fire Paradox había un objetivo político principal. Teníamos que cambiar las políticas de supresión del fuego por unas políticas de gestión del fuego, de gestión integrada del fuego. En este proyecto teníamos el objetivo de promover el uso del fuego como herramienta de gestión del territorio y también como herramienta de prevención de incendios y como herramienta de extinción de incendios. Y esto fue la línea en la que trabajamos y tuvo mucho éxito. Y de hecho se logró un cambio muy importante. Bueno, pues nosotros queríamos apoyar, tú has dicho que y es verdad, que muchas veces los cambios políticos van inspirados desde lo social, pero otras veces son los políticos los que provocan cambios sociales. Y los dos movimientos debieran funcionar y tendrían que crear sinergias. Y hay una fórmula que nosotros propusimos a la Unión Europea, que era además la que estaba financiando ese proyecto con un montón de millones. Una fórmula hubiera sido muy eficaz y que sigue estando sobre la mesa y nunca se ha ejecutado. Ojalá algún día se lo tomen en serio, que era trabajar en una directiva marco del fuego. Igual que tenemos una directiva marco del agua, la Unión Europea podría tener una directiva marco del fuego. Y esto es un instrumento político top-down de una eficacia brutal, igual que lo es la directiva marco del del agua. Es que la escribimos incluso. Fue uno de los resultados estrella del proyecto Fire Paradox. Se presentó a la Comisión Europea. Se discutió con estados. Eso no ha llegado a ponerse en práctica por la resistencia de los políticos, por intereses varios, por muchos motivos. Lo cierto es que eso no se llegó a desarrollar. Cualquier cambio político cuesta un esfuerzo enorme de inversión social y de inversión intelectual y de inversión técnica. Es decir, los políticos, francamente, desde mi punto de vista y con argumentos, no están haciendo su trabajo.
Ujú. Sí, muchas veces tiene unas agendas, unas prioridades que son difíciles de entender, ¿no? Y más a nivel europeo, que a lo mejor hay países que dicen, bueno, esto del fuego ni nos viene ni nos va, porque todavía no hemos tenido en nuestro país un problema con eso. Eso es gente Cada del vez sur, menos, ¿eh? ¿no? Gente del sur, Mira pero Suecia, sí, mira sí, Suecia, sí, sí, pero mira el Reino la Unido. realidad les saltará a la cara, ¿no? No, y es que ya les ha saltado. Les ha saltado, sí, efectivamente. No, no, es un problema, sin duda. ¿Qué más quería comentarte? Has estado en Australia, de sabático. ¿Qué has estado haciendo en Australia? Y háblame un poco, si lo has estado comentando allí, ¿no? Del contexto australiano, ¿no? En temas de incendios forestales, o un poco comparado con lo que tú más o menos has visto aquí, bueno, aquello que quieras resaltar. Un contexto completamente distinto, una situación, eso es un mundo diferente, sobre todo por una razón, en el tema de, por dos, en el asunto del fuego y de los incendios, por dos razones. En primer lugar, Australia es el continente del fuego por excelencia, en todos los sentidos. Por tanto, es muy interesante trabajar sobre el riesgo de incendios precisamente en el continente australiano. Eh, y la segunda razón que a mí es la que más me interesó y es la que he desarrollado en esta tercera estancia, porque ya es la tercera vez que iba, es que allí sigue existiendo y siendo vivo la cultura aborigen del fuego, la cultura ancestral, no tradicional como tenemos nosotros, porque nuestra cultura del fuego como mucho es secular, como mucho tiene siglos de existencia y tal y como es hoy en día, nunca más de 4 o 5 siglos. Pero en el caso de Australia estamos hablando de una cultura milenaria que sigue viva con todos sus conocimientos y una cultura que, bueno, pues fue aplastada por la colonización, pero es una colonización muy reciente. La colonización del continente australiano realmente se produce a finales del siglo XIX, no tiene el recorrido de otros procesos coloniales y con muchas resistencias por parte de estos grupos aborígenes. Además, hay que pensar que estamos hablando de un continente muy peculiar en su estructura territorial y en su poblamiento. Estos grupos han sobrevivido y han mantenido sus tradiciones y su cultura, su conocimiento. Y cuando han podido reivindicar y recuperar las prácticas de gestión del fuego y del territorio, 100 años después de la colonización, pues resulta que seguían estando vivas y seguían siendo posibles casi de la misma manera. Es decir, prácticamente no habían cambiado ni habían podido desaparecer. Esto es una oportunidad que el continente australiano está viviendo ahora impresionante, que no tenemos en ningún otro lugar del mundo, porque las culturas ancestrales del fuego en América, por ejemplo, se perdieron. Y las culturas nuestras son muy recientes, tienen solamente siglos y muy pocos. Entonces, es tan interesante ver cómo el fuego es parte por supuesto, del ecosistema, pero del paisaje. Cómo el fuego se integra y cómo se integra desde una perspectiva cosmológica más que holística. Cómo se integra trascendiendo lo espiritual, pero de una forma viva. No estamos hablando de cosas extrañas. No, Esotéricas. es algo real. Y, y las colaboraciones que se están articulando recientemente, porque son tan recientes como del año 2017, que es cuando empezó a construirse esta nueva realidad sociopolítica. Estas nuevas relaciones que a partir de conceptos de justicia social, de justicia ambiental, de reivindicaciones, de lucha contra las estructuras coloniales, etcétera, se están planteando centradas en la gestión integrada del fuego y el nuevo enfoque de la defensa contra los incendios, es algo tan original, tan llamativo. Es decir, en Australia sí están haciendo lo que nosotros no hicimos o no estamos haciendo. Con sus mimbres, nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos nuestros mimbres
ellos tienen los suyos, pero la gran diferencia es que ellos están utilizando sus mimbres y nosotros no utilizamos los nuestros. Es tan estimulante poder trabajar con vamos, ver, claro, observar y aprender. Observar y aprender de las culturas aborígenes del fuego, ver el fuego frío y tocar como a los 5 minutos de haber hecho la quema, pero no son quemas prescritas en absoluto, ni es fuego controlado, ni lo uno ni lo otro. Las quemas culturales tienen otro, es algo diferente. Entonces, como a los 5 minutos de haber quemado esto, tú pones la mano y está frío. Y todo este tipo de experiencias y cómo trasciende más allá de lo social a lo realmente cultural, es algo impresionante. O sea, como estás viendo, he disfrutado mucho. Me has dicho antes que habías escrito un artículo sobre... ¿Ya ha salido publicado? ¿Sí? Vale, Sí, pues es un artículo muy, muy bonito, muy, muy bonito, del cual estoy también muy orgullosa porque ha sido muy difícil. Ese artículo realmente es el resultado de toda la investigación. Yo empecé, el primer viaje a Australia fue en el año 2018. Por tanto, antes de la pandemia y antes de los megaincendios del 2019-2020. Y fue el primer contacto con los aborígenes y fue cuando empezamos a trabajar sobre este tema. Claro, luego ha venido toda la transformación que ha influido mucho la pandemia, todas sus reivindicaciones, etcétera, y sobre todo los megaincendios del 19. Y la posibilidad de esta nueva etapa de trabajo con ellos de 3 meses. Y todas las relaciones que habíamos establecido al inicio con el clan Jajaburun y Yorta Yorta, y bueno, el artículo está preparado con uno de los practitioners, con uno de los aborígenes que tiene el conocimiento ancestral del fuego y que es coautor, y él es el primer coautor en el artículo, pues lo hemos podido finalmente escribir, darle forma, escribir, y bueno, pues con participación de bastantes personas también detrás, y se envió a la revista Fire a un número especial que tenía un enfoque antropológico que cerraba el día 31 de mayo. Los reviewers han sido muy, muy positivos, muy rápido, y se publicó de inmediato, y se publicó este verano, que para ellos es el invierno, y en pocas semanas fue el artículo más visitado de la revista y se puso arriba y ha sido portada del último número de la revista Fire también. Entonces, bueno, yo estoy muy orgullosa, claro, estoy muy orgullosa y muy contenta porque ha sido un esfuerzo muy grande, ha sido para mí también un aprendizaje y un disfrute enorme. Y yo tenía esa necesidad de hacer una aportación, o sea, de que hubiera un resultado material, intelectual, científico bueno, pues casi 5 años de trabajo. Y finalmente ha salido y estoy muy contenta con ese artículo, sí, sí. Yo creo que es muy bonito. Qué bien, pues lo buscaremos y como vamos a editar la entrevista, pondremos la referencia para que la gente lo encuentre y el título del artículo exacto y así será Es muy fácil. bonito. Seguro que sí. Bueno, Cristina, creo que se nos va el tiempo ya, se nos ha ido, vaya, el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado, es un placer. Me han quedado cosas todavía por comentar, pero yo creo que podemos hacer una segunda parte de aquí a un tiempo. Porque yo Ariadna, sé te que ha también faltado está... una cosa. Te ha faltado Dime. una cosa. Ahora, como ya sé que ya esto lo vais a editar y todo y podemos hablar en el registro, te ha faltado una cosa muy importante que yo no sé si la has dejado No, a propósito. no sabía si sacarla. ¿Te refieres a lo que estás? Digo, vas a ver si lo dices y luego representa que, no sé, que va a tardar mucho más y has metido la pata. Y haces muy bien en desconfiar, Ariadna. Haces muy bien en desconfiar porque verdaderamente esto es un... Mira, aquí está. ¡Ah! ¿Tú te crees? Aquí está, y además es que, mira, o sea, a ver, ¿dónde está el índice? Aquí está, mira. A ver, yo como Santo Esas dos Tomás, líneas lo voy a tocar. amarillitas, está ¿Sí? todo completo. Esas 2 líneas amarillitas, el ¿Sí? capítulo 8 y el capítulo 9, son los capítulos a los cuales les falta por escribir a cada uno de ellos el 40%, solo el 40%, pero es que está así desde el mes de julio. O sea, es que es horrible porque se te van metiendo cosas. Y esto que al final, o sea, he conseguido hasta que Mark termine el epílogo. Y yo estoy a falta de ese 40% y solamente está en mis manos. Y tenía, o sea, yo decía en septiembre, pero claro, septiembre, ya estamos en septiembre.
esto es una locura porque es que tengo un interés máximo en el libro, pero efectivamente, y yo estaba esperando, digo, me lo va a preguntar, me lo va a preguntar, Sí, no, y tengo lo aquí tenía todos mis anotando, pero apuntes digo, a ver si meto marcados la para, pata. digo, a ver si me pregunta algo, quiero tener muy preparadas las frases que voy a decir, Pues cómo voy a oye, decirlas. Aquí lo dilas, tenía todo dilas, subrayado. dilas. Así te comprometes, como has creado expectativa ya del libro que tiene que salir, te vas a Y meter es con ese 30%. precioso, es que el libro es bonito, 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 Ariadna, y además sí, y tiene que ver con lo que a mí de la investigación, lo que me parece más importante que estamos haciendo, que es la historia del fuego, y con todos esos registros, lo que más pregunto al principio. Este libro es, no es para obtener sexenios, o sea, no es un libro, porque es divulgativo, es para que se lea con gusto, y o sea, no es para que me den premios científicos ni para que me valoren y me den más dinero en el sueldo porque he conseguido más indicadores ni más. No, es un libro divulgativo para, para trasladar a la sociedad que no sabe nada del tema y a ver si lo conseguimos, pues una imagen positiva del problema que tenemos hoy y para poder entender el cambio que se ha producido y que se está produciendo y la necesidad de enfocar la gestión de este problema desde un enfoque dinámico, no desde un enfoque estático que siempre tenga que ser igual, sino una cosa flexible, abierta, y eso demostrarlo con la historia. Y es muy bonito. El libro es una pocholada, el libro es muy bonito. Yo quiero terminar el libro. Si lo Termínalo, consigo. termínalo. Oye, yo creo que el día del libro estará seguro, ¿no? Sí, Sería una sí. buena ocasión, al menos poner ese último, ¿no? El ultimátum tiene que estar publicado y a la venta. Tiene que estar, porque es que además ya todo el mundo ha hecho su parte. Ahora sí que sí, o sea, ahora sí que no tengo excusa. Todo el mundo ha mandado lo suyo, todo el mundo. Falta ese 40% mío en 2 capítulos solo. Ese Pues 40% solo. ya lo Eso tienes, falta. Está todo hecho. Está ya lo todo. tienes. Falta ese 40%. Pues oye, muy buenas noticias, porque era un tema que rondaba y digo, bueno, no sé, no sé. Y yo pensaba que me ibas a preguntar sobre eso y me he preparado el ratito que he tenido ahora, desde que he vuelto de comer y tal, digo, a prepararme esto que me va a preguntar Ariadna. Pues no, no ha salido. Pero has hecho bien en sacarlo, ¿eh? Porque si no, es verdad, o sea, y más si está ahora. Si no, hubiésemos tenido que volver a llamarte para meter esto en la entrevista editado. Sí está, Bueno, sí está, sí está. Bueno, Ariadna, muchísimas gracias a porque ti. es que es un placer hablar con vosotras y estos. Tú ya sabes que yo a vosotras y a vosotros os veo como amigos realmente, entonces yo me lo paso muy bien. Más ahora es más fácil que pueda tener contacto con vosotros si en Barcelona voy ahora cada 2 por 3, bueno, sí, muy, muy frecuente porque tengo a mi hija ahora en el Vall d'Hebron, o sea Sí, que me ahora ya contaste. voy más para allá y a Muy ver bien. si en algún momento ya termina la pandemia y a ver si podemos volver a coincidir, que yo tengo ganas, ¿eh? Yo tengo Seguro ganas. que sí. Sí, sí, habrá que buscar oportunidades, si no, firmando libros el día Ahí, 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 eso me encanta, eso me encanta. Algo con San Jordi, sí, sí, sí. Bueno, ahí, eso queda, ahí queda. Muy bien, muchas gracias, Cristina, Gracias, y Ariadna. hasta pronto y que sea leve el inicio del curso.